noches, pueblo dominicano. Buenas noches, municipio de Santo Domingo Norte. Buenas noches, amigos televidentes. Está iniciando su espacio aquí mismo en defensa del pueblo y la soberanía nacional con Francisco Madera Ramírez. El defensor de los pobres, el defensor de los que no tienen voz, el defensor de los muertos, de los defensor de los que no comen, defensor de los que viven atrapados en la miseria, defensor de los que no pueden ejercer su derecho electoral, el defensor de los que violan su derecho fundamental en cada momento y no hay consecuencias de ello. En el día de hoy nos vamos a referir a la suspensión de varios oficiales de la y alentados de la Policía Nacional por parte del jefe de la policía. En los últimos tiempos se han registrado en la República Dominicana una serie de genocidios, de crimen y de abuso por parte de la Policía Nacional en contra de la sociedad dominicana, en especial la clase pobre, la clase trabajadora. Nosotros queremos aclararle al país por qué nosotros aspiramos las elecciones pasadas a la candidatura a diputado. Eso se debía a que nosotros teníamos un proyecto para someterle una reforma a la Policía Nacional y una iniciativa para que se modifique la Constitución de la República en cuanto al accionar de la Policía Nacional en complicidad con los gobiernos, los presidentes que hemos tenido. El presidente que más gente ha asesinado, en el gobierno que más gente pobre se han asesinado por parte de las autoridades policiales, que su misión debe ser proteger la vida del ciudadano, proteger las propiedades públicas y privadas y mantener el orden público. En el caso de la especie, la Policía Nacional se ha constituido en un alma letal en contra de la sociedad dominicana. En ciertas ocasiones se registran conflictos entre familia, entre esposos, entre pareja, entre hermanos y entre vecinos, conflictos simples que se pueden resolver entre los mismos vecinos, entre ellos mismos. Pero ¿qué sucede? Que aquí hay supuestamente un ministerio público que representa todas las partes de la sociedad, y cuando una persona va a presentar una denuncia o una querella, lo primero que ellos buscan es tratar de dar una orden de conducencia o una orden de arresto contra ese ciudadano. Consecuencia para ese ciudadano. Que la policía, cuando ese ciudadano se siente inocente, que cree que no se justifica su arresto, su abuso de manera abusiva, con la fuerza, dándole golpes, galletas, destruyendo, y terminan cuando el ciudadano le alega algún derecho, terminan asesinando a ese ciudadano. ¿Cuál es la respuesta que le da la Policía Nacional a través de su vocero? Y nadie dice nada. Bueno, que ese joven que se le entregó una orden de conducencia por una querella simple, por un conflicto entre pareja o entre vecinos, entre amigos, hay un homicidio, termina un homicidio. La policía asesinando a ese ciudadano. Cuando la policía lo que debiera poner el orden, proteger la vida de ese ciudadano, lo que la pone en peligro, le quita la vida. Y no hay consecuencias, porque ¿quién le da una respuesta satisfactoria, creíble, de justicia a los esposos, a la madre, al padre o a los hermanos de ese muerto? Nadie. Y no hay consecuencias. ¿Qué perseguimos nosotros? Que cuando la Policía Nacional asesina a un ciudadano, no importa la circunstancia, porque quien tiene que determinar la causa, los medios, la verdad de lo que ha sucedido, debe ser el Ministerio Público con las pruebas que le presenta a un juez, y en una sabia y sana administración de justicia podría entonces aplicar la pena que merece ese ciudadano de acuerdo al tipo de violación que haya incurrido. Lamentablemente no es así.
Tenemos debajo de la tierra cerca de 3.000 a 4.000 jóvenes asesinados por la Policía Nacional y no ha habido consecuencias porque lo único que ha dicho el vocero de la Policía Nacional o la Policía Nacional a través de su vocero es que ese joven o ese ciudadano murió en un intercambio de disparos en el ejercicio de la delincuencia. Pero ¿qué pasa? Esos intercambios de disparos van dirigidos al cuerpo, al corazón, a la cabeza de ese ciudadano por una simple rencilla, por una simple discusión. Entonces, nosotros vamos a exigir en un proyecto de ley que tenemos, que no importa las circunstancias, que se haga valer el artículo 295 del Código Penal Dominicano, que testifica que todo aquel que voluntariamente mata a otro se hace reo de homicidio. Vamos a seguir hablando de esto y de otras cosas importantes después de la pausa. Usted no se mueva. Seguimos aquí hablando con relación a los actos de violencia por parte de la Policía Nacional. Cuando nos referíamos ahorita a que no habían consecuencias con relación a los policías, excepto que lesionen intereses de ricos o de personas adineradas o de poder, porque el artículo 295, como reiteramos, testifica que todo aquel que voluntariamente mata a otro, se hace reo de homicidio voluntario, mata a cualquier ciudadano. Entonces, ¿quién tiene que determinar las causas atenuantes o las fuerzas que obligaron en que se determine qué de cierto tuvo que la policía se vio precisada a tener un enfrentamiento con ese ciudadano? Bueno, eso cuando el Ministerio Público le aporte el arma, le aporte los cuerpos de delito y le aporte la causa que justificaron a través de los tribunales en un juicio público, oral y contradictorio. Entonces allí se determina que ciertamente la policía se vio precisada, obligada a tener que hacer uso de su arma de reglamento. Pero las armas de reglamento de la Policía Nacional es para matar. El ejercicio de la policía en el cumplimiento de un arresto, de una conducencia, es matar. Y la única alternativa que le quedan a los parientes de esos muertos es recogerlo en patología forense y tratar de tragarse la sangre, tragarse el dolor, porque la policía ha denunciado a través de su vocero a la opinión pública y a la sociedad dominicana que ese joven o que ese ciudadano murió en un intercambio de disparos. Nosotros tenemos que, vamos a referir, que no importa la circunstancia, esa patrulla de la Policía Nacional debe de ir a los tribunales. Que mató a uno, sí, debe de ir a los tribunales para que justifique a través de un juez, en presencia de un juez, cuando el ministerio presente el Ministerio Público que siente que sí, es verdad. Si es verdad, bueno, pues hay que se le aplique la excusa legal de la provocación o la legítima defensa a esa institución o a ese policía. Pero de probarse que hubo un exceso, debe aplicarse la pena máxima, 30 años de cárcel, porque el policía no está para matar. El policía está para poner el orden público, defender la vida del ciudadano y proteger las propiedades públicas y privadas y mantener el orden. Entonces, por eso aspiramos como diputados. Ahora bien, ¿quién tiene la culpa de todos estos asesinatos y todos estos crímenes sin consecuencia y sin sanción? El presidente de la República, que no ha tomado control en las emociones de la Policía Nacional, los jefes de la Policía Nacional, los directores de la Policía Nacional, desde que llegan al rango de mayor general y director de la policía, lo único que hacen es un llamado a la delincuencia. ¿Pero qué delincuencia del diablo? A la delincuencia para que cualquier situación que se entreguen por la vía que entiendan. Oye, ellos son un tribunal. Señor, llamen a la iglesia, llamen a la junta de vecinos, vayan con ciertos medios de
de apaciguar la situación donde ustedes se encuentran. Hay una trifulca, una discusión, una cosa. Verificar cuáles son las causas que la están originando y buscarle una solución social. De manera que esas son nuestras propuestas que se deben tomar con relación a todos estos asesinatos que están cometiendo contra este pueblo. Por otra parte, queremos entrar ya en el mundo, en el área política. Señores, en la República Dominicana, de acuerdo a la Junta Central Electoral, hay unos 11 millones y pico de inscritos aptos para elegir, para hacer el ejercicio, para ejercer el ejercicio democrático de elegir y ser elegido, o elegir el candidato de su preferencia, o elegir o los candidatos de su preferencia, o elegir los candidatos del partido de su partido que entienda, y que estos tengan que ser por mayoría, no por una minoría que vota, y que esa minoría en esa constitución obsoleta que tenemos y con esa Junta Central Electoral que tenemos, que si hay 11 millones de electores y votan 4 millones, como en el caso del año 2020, 2019, 2020 y 2024. De los 11 millones y pico de electores, apenas votaron, entre todos los partidos políticos y los candidatos de los partidos políticos, votaron apenas un 49%. El otro 52 o 51% que no votó está siendo ahora humillado, está ahora sufriendo las consecuencias de un gobierno de desastre, un gobierno malo, un gobierno criminal, un gobierno de popi, un gobierno de oportunista, un gobierno de rico, un gobierno que se ha empeñado en hipotecar la soberanía económica del país, el futuro de las presentes y futuras generaciones. Un gobierno encabezado por Luis Abinader, que no es dominicano, que no tiene raíces dominicanos, que no le duelen los dominicanos. Tenemos que ponerle límite, señores. Vienen las elecciones de 2028, las que usted, a través de las urnas, tiene que despreciar, rechazar todas propuestas y ofertas que puedan hacer para querer llegar al poder cualquier miembro, cualquier aspirante a la presidencia por el Partido Revolucionario Moderno. No estamos viendo por el Partido Revolucionario Moderno, que son todos los mismos, lo más de los mismos, o los iguales de los iguales. Entonces a ustedes les vamos a dar las gracias por la oportunidad que nos han dado de llegar a todos sus hogares y decirles que será hasta mañana, si Dios y ustedes lo permiten, con otro programa constructivo dirigido en defensa del pueblo y de los derechos fundamentales de la sociedad dominicana. A ustedes las reiteradas gracias. Pasen pues. Muy buenas noches.